Buenos días, mi nombre es Kevin Sepúlveda. Vengo a exponer hoy sobre el tema de química. A exponer acá en el cuadro, voy a exponer las funciones químicas, la fórmula general, la nomenclatura, el ejemplo 3D, la reacción principal y las propiedades físicas y usos y aplicaciones de estos elementos que vemos acá. Los iré nombrando uno por uno, así que pues voy a empezar. El primero que tenemos es el alcano. El alcano, su fórmula general es R con enlace simple CH3. Su nomenclatura es ano. Un ejemplo de este mismo es el etano. La reacción principal es RCH3 más X2, donde R CH2 enlazado con la X más HX. Sus propiedades físicas es que tiene enlaces covalentes, electronegatividades casi iguales, y sus usos y aplicaciones son más que todo en combustibles, buenos solventes, más que todo en sustancias no polares. Procedemos con los alquenos, donde es R, doble enlace, CH2, su terminación es eno. Un ejemplo de este es el propeno. Su, su reacción principal es R, doble enlace, CH2 más H2. Esto da R enlazado con H, CH2 y este enlazado con otra H. Sus propiedades físicas es que los primeros gases pentenos, los primeros gases son, o sea, los primeros son gaseosos. De los gases pentenos a octocenos son líquidos, y los que quedan son sólidos. Sus usos y aplicaciones son en el etileno, el cual es un plástico bastante usado, como el polietileno, y en el alcohol etílico. Los alquinos, su fórmula general es R, triple enlace, CH, donde su terminación es ino, o sea, su nomenclatura. Y un ejemplo de este es el propino. La reacción del propino es R triple enlace CH más 2H2, y esto da R enlazado a dos hidrógenos, CH enlazado a otros dos hidrógenos. Sus propiedades físicas es que son ligeramente solubles en agua, aparte de que los usos y aplicaciones se usan en el acetileno como combustible, la soldadura o gas debido a las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar. Ahora voy con los halogenuros de alquilo, donde su nomenclatura es RX, su fórmula general es RX. Su nomenclatura es, hay que colocar el halógeno al que este pertenece y el resto del elemento. Un ejemplo de este es el clorometano, el cual es su reacción principal. Bueno, un ejemplo de este es el clorometano. Los halogenuros del alquilo, la reacción principal es RX más OH, donde R se enlaza
con OH y se suma con X. Sus propiedades físicas son son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Y sus usos y aplicaciones son disolventes, partida de compuestos, anestésicos, refrigerantes y entre otros. Los alcoholes, su fórmula general es ROH con enlace simple. Su nomenclatura es anol. Un ejemplo de este es 2-butanol. Y su reacción principal es H3C con enlace simple a CH2 con enlace simple a OH. Y este aquí da H3C unido a un carbono y a un hidrógeno, pero el carbono está unido con un enlace doble a un oxígeno. Sus propiedades físicas es que son líquidos incoloros, solubles en agua, menos densos, y los menos densos son solubles en agua. Sus usos principalmente son en productos químicos intermedios, disolventes, detergentes y pues demás cosas cotidianas como jabones y el alcohol que todos conocemos. Los éteres, su fórmula general es R, enlace simple O y R con comilla. Su nomenclatura se divide en dos partes. Puede ser que se coloca el nombre al principio, oxi en la mitad y la terminación, o se coloca al principio éter y su terminación. Un ejemplo de este es el metoximetano. Su reacción principal es CH3 unido a otro CH3 más HCl. Esto se convierte en CH3 enlazado a un OH más CH3 menos Cl. Sus propiedades físicas, los de bajo peso molecular son líquidos volátiles de un olor agradable. Los de alto peso molecular son sólidos cristalinos maduros, solubles en solventes orgánicos, pero son insolventes en agua, insolubles en agua. Sus usos y aplicaciones son disolventes de nitrocelulosa y resinas o aromatizantes. Los éteres cumplen con las mismas características, pero son diferentes en que acá su fórmula general es RCOOR. Su terminación es en ato y un ejemplo de este es el propano de etilo, donde su reacción principal es R unido a un carbono con un enlace doble a un oxígeno, un enlace simple a otro oxígeno y un enlace simple a una R, más agua, H2O. Esto pasa al otro lado y se convierte en un R enlazado a un carbono, enlazado a un oxígeno con un enlace doble y a un OH con un enlace simple, más R, comilla, menos OH. Y pues ya dije que eran así las mismas propiedades físicas y los mismos usos. Los aldehídos, su fórmula general es RCHO, donde su nomenclatura es al, y un ejemplo es el propanal. Su reacción principal es C unido a OH, R, H
y otra H con enlaces simples. Esto pasa a ser, que si se le agrega un oxígeno, pasa a ser R, C, H, y la C está unida con un enlace doble a la O. Sus propiedades físicas es que tienen puntos de fusión mayores que los compuestos no polares, puntos de ebullición inferiores a los alcoholes y ácidos carboxílicos. Sus usos y aplicaciones más que todo son en resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes y esencias. Seguimos con las cetonas, donde su fórmula general es RCOR, que es bastante parecida a la de los ésteres, pero por falta de un oxígeno. Su terminación es ONA, su nomenclatura es ONA, y un ejemplo de este es etilmetilcetona. Su fórmula, en su reacción principal, es una C unida a un OH, a dos Rs y a una H con enlaces simples, donde después resulta ser la C unida a dos Rs y esta misma unida a un oxígeno por un enlace doble, más H2. Sus propiedades físicas es que su punto de ebullición es más alto que el de los alcanos, con igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos en iguales condiciones. Sus usos de aplicaciones son en disolventes para lacas y resinas, producción de plexiglas, y la elaboración de estas mismas resinas. Seguimos con los ácidos carboxílicos, donde su fórmula general es RCO unido a un OH. Su nomenclatura empieza por ácido y en la mitad se coloca el nombre del elemento y se le da una terminación con oico. Por ejemplo, el ejemplo de este es ácido etanoico. La reacción principal de los ácidos carboxílicos es CH3, CH unido a un CH3 y a un carbono, el cual está unido a dos hidrógenos, y el carbono unido a un OH. Esto pasa al otro lado a ser CH3 unido a CH, unido a otro CH3 y a un carbono, que está unido con un doble enlace a un oxígeno y con un enlace simple a un OH. Sus propiedades físicas es que son moléculas con geométrica triangular plana, se comportan como bases sobre el oxígeno y sobre el oxígeno carbonílico, forman dímeros debido a los enlaces por puentes de hidrógeno, y sus puntos de ebullición son elevados por esto mismo. Sus usos y aplicaciones principalmente es en la industria alimentaria, conservadores y reguladores. Reguladores de la alcalinidad. Seguimos con las aminas, donde tiene varias fórmulas generales. La primera de estas es RNH2, la segunda es R2NH y la tercera es R3N. Su nomenclatura termina en amina y un ejemplo de esta es la etamina. Su reacción principal es un carbono unido con un enlace doble a un oxígeno, unido con el carbono también aparte, unido con un CH3 y unido con dos CH3, cada uno individualmente con un enlace simple, más un H3C, menos un NH2, donde esto resulta ser el carbono unido a dos CH3, cada uno por un enlace simple,
unido con un doble enlace a un nitrógeno y con un enlace simple a el H3C. Sus propiedades físicas es que tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de los alcoholes o ácidos carboxílicos. Las aminas menores son solubles en agua y en solventes menos pobres, menos polares. Sus usos y aplicaciones es en la producción de fármacos, tratamiento de gases, aditivos al combustible, resinas antihúmedas, trituración de cemento o concreto, y etcétera, entre otros. El que sigue es las amidas, donde su reacción, donde solo tiene una fórmula general y es RCONH2. Su nomenclatura es amida y un ejemplo de este es la propanamida. Su reacción principal es un carbono unido a un NH2 con un enlace simple, a un CH3 con otro enlace simple y a un oxígeno unido con un enlace doble, donde si lo pasamos al otro lado termina siendo el carbono unido a un CH3 a un H normal con un enlace simple solo y con un oxígeno con un enlace doble. Sus propiedades físicas es que casi todos son incoloros e inodoros. Los miembros inferiores son solubles en agua y alcohol. La solubilidad en agua disminuye al aumentar la masa molar y el grupo amida es molar. El grupo amida es polar y de moléculas neutras. Sus usos y aplicaciones son principalmente estabilizantes, agentes de desmolde para plásticos y fundientes. Por penúltimo tenemos los nitrilos, que es R unido a un carbono con un enlace triple a un nitrógeno. Su nomenclatura es el nitrilo y un ejemplo de este es el etanonitrilo. La reacción principal de este es R unido a un CN más 2H2, donde este se convierte en R unido a COOH más NH3. Sus propiedades físicas es que los que tienen más de 15 carbonos son sólidos, exceptuando los primeros de la serie, son solubles en agua. La mayoría de los nitrilos tienen un olor que pueden llegar a ser un poco tóxicos. Sus usos y aplicaciones principalmente es en la producción de colorantes, guantes de látex, industria química y farmacéutica, de esmaltes y pinturas, aparte de también poderse enfocar en la producción de productos de limpieza. Y por último tenemos a los nitrocompuestos, que es una R unida a con un enlace simple a NO2. Su nomenclatura siempre se coloca al inicio nitro y después el nombre del elemento. Un ejemplo de este es el nitropropano. Su reacción principal es un carbono unido a una R con comilla y a una R sola, también unido a una N, la cual está unida a dos O's de oxígeno separadas por cada uno con un enlace simple, donde este se convierte al carbono unido con un enlace doble al oxígeno y con enlaces separados a las dos R's, más H2O
más HNO. Sus propiedades físicas son derivadas de los hidrocarburos, en donde se sustituye uno o más hidrógenos por el grupo nitro unido a uno o más hidrógenos de manera radical. Son altamente explosivos e insolubles en agua y pueden llegar a ser tóxicos. Sus aplicaciones es en disolventes, explosivos, propulsores, fumigantes y aditivos de gasolina. Se emplea en las industrias de caucho, textil, pinturas y barnices. Ya eso sería todo lo último, y los ejemplos 3D los presentaré en la clase. Muchas gracias y espero haber hecho una buena exposición.